Una paciente dice, bueno, me quiero cuidar, no quiero tener este miedo constante de estar embarazada. ¿Cómo elijo mi método anticonceptivo? Soy Ingrid Urigler, médica ginecóloga y obstetra. Y yo soy Gloria Rivero y soy ginecóloga también. Dos ginecólogas conversando de todas las dudas que nunca te animaste a preguntar en tu consulta médica. Nosotros nos basamos en los métodos que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que se llaman métodos de elegibilidad, y los más recientes que yo tengo entendido son los del 2015. De repente sacan algunas actualizaciones, pero está muy padre esta guía porque nos ponen algunas enfermedades, como si por ejemplo tú tienes lupus eritematoso, si tienes cáncer de mama actualmente, si tuviste el antecedente de cáncer, si eres fumadora, por ejemplo, si fumas más de 15 cigarros al día, te dice no puedes utilizar este, y te los pone incluso en la categoría. Lo mismo con el peso, ¿no? Que a veces las pacientes dicen, pero ¿por qué me preguntan cuánto peso o cuáles son mis hábitos? Entonces está relacionado el tabaquismo, el peso de la paciente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Porque imagínate que una paciente que tuvo cáncer de mama o tiene antecedentes de cáncer de mama tiene mucho miedo de usar anticonceptivos hormonales, pero también hay anticonceptivos que podemos elegir para ella. Entonces, creo que tenemos que llevarle tranquilidad a las pacientes de que siempre tienen que hacer una consulta médica ginecológica, que nosotros, en base a todos los criterios que ella tengan, le vamos a poder dar una respuesta y elegir el mejor método anticonceptivo para ellas. Las pacientes van con miedo. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues a mí lo que me encanta de poderlas ayudar en esto es que le digo, la forma en la que nosotros vamos a elegir el mejor método para ti no es con base a un juicio. No es, o sea, aquí yo nada más tengo que poner tu nombre, tu edad, bueno, más bien tu edad, si has tenido hijos, si estás en lactancia, si fumas o no fumas, y me va a decir cuáles sí puedes usar y cuáles no puedes usar. Sobre todo este dato que dices de las mujeres, en verdad le tienen mucho miedo a las hormonas. Decimos hormonas y nos da mucho miedo. Ay, sí. No, y entonces es importante decirles, a ver, tranquila, o sea, tampoco estamos diciendo que te vamos a dar pastillas anticonceptivas 15 años, ni 12 años, pero vamos a ir viendo cuál es la mejor para ti y es muy sencillo ver que aunque tú tengas el antecedente de cáncer de mama, no significa que no puedas utilizar un método anticonceptivo hormonal. Mira, vamos a ver qué dice la guía. Y entonces está muy padre porque ahí tú ya pones antecedentes de cáncer de mama y te dice que puedes utilizar perfectamente bien los anticonceptivos. Es que viste que ahora hay una tendencia que va un poco en contra de algunos tratamientos médicos que la verdad es abrumador, es como, me da mucho impotencia, bronca, no me gusta obviamente esa tendencia que va en contra de los tratamientos médicos y un poco en contra a veces de las hormonas. Entonces, esto que nos estás diciendo nos tranquiliza muchísimo, me encanta lo que estás diciendo y no son un monstruo las pastillas anticonceptivas o los tratamientos hormonales. Hay veces que son necesarios. Si te duele la cabeza, te tomas un analgésico, si tenés una infección, te tomas un antibiótico. Y si tenés alguna sintomatología ginecológica que junto a tu ginecóloga de cabecera lo podés charlar y conversar, puedes tomar hormonas sin ningún problema y sin ningún efecto adverso, ¿no? Sí, y aquí también, por ejemplo, bueno, en la red social TikTok, hay un médico que hizo un video hablando del implante subdérmico que daba cáncer. ¡No! Sí, que daba cáncer de mama y no sé qué. ¡No! En verdad ese video se hizo viral. A mí muchísima gente me lo envió y estaban muy asustadas. Claro que si tú estás utilizando un método y de repente sale un doctor, o sea, alguien con bata blanca y dice que te va a dar cáncer de mama, las pacientes estaban paniqueadas y vienen y consultan con nosotras y nos dicen, doctora, por favor, díganos qué está pasando, qué dice la bibliografía. Y en ningún lado el cáncer de mama es multifactorial. Claro, y es el cáncer más frecuente en las mujeres a determinada edad y un montón de factores. No, qué horror. Sí. Odio cuando se hacen virales contenidos falsos y más si vienen de médicos. Me da muchísima bronca, qué horror. Así que por eso tienen que estar escuchando este episodio y viéndonos a nosotras, que siempre vamos a traer información confiable, información científica y validada, en este caso como por la Organización Mundial de la Salud, en los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Así que muchas gracias por esta información. Me queda súper claro y obviamente que si tienen dudas y preguntas, pueden hacer las consultas con sus médicos de cabecera, sus ginecólogas de cabecera, que juntos van a encontrar un método anticonceptivo ideal para ustedes. Yo tengo una pregunta para ti. Muy bien. ¿Qué pasa? Porque obviamente la cultura es muy diferente en Argentina que en México. Tampoco sé tanto, pero si viene una paciente y llega a tu consultorio de
13 a 14 años de edad y te pide que le pongas un DIU. ¡Qué pregunta! ¿Se lo pones ¿Qué o pregunta? no se lo pones? ¿Hablas con sus papás? ¿Ella tiene derecho a la privacidad? ¿Cómo lo manejan en Argentina? Todos los métodos anticonceptivos se pueden aplicar a las pacientes sin el consentimiento de los padres. Entonces, siempre en esos casos que una paciente, por más joven que sea, si ya inició vida sexual y viene a pedir un método anticonceptivo, nosotros obviamente que se lo vamos a otorgar. En estos casos en particular, yo personalmente, yo como profesional, intento persuadir a la paciente con información, de que quizás el mejor método anticonceptivo para ella, habiendo analizado todos estos temas y preguntándole si se acuerda, no se acuerda, si es prolija, si es ordenada, todas estas cosas, quizás un método que no sea tan invasivo en el útero, ¿no? Pero tranquilamente se podría aplicar, pero puede ser, por ejemplo, una mejor opción el implante subdérmico para pacientes jóvenes, para pacientes, jovencitas, especialmente en este caso. Las pastillas anticonceptivas, hay pacientes jovencitas que son muy ordenadas, muy prolijas. El parche, el anillo, ahora los tenemos acá, después los podemos revisar. Pero ¿vos qué haces en este caso? ¿Le aplicás el DIU? En México sí. De hecho, viene en la norma donde dice que no podemos negar los métodos anticonceptivos. Okay. Sin la autorización del papá. O sea, yo no puedo romper este secreto médico de que la paciente dice, oye, yo quiero utilizar el método anticonceptivo, vengo sin mi mamá y sin mi papá y quiero que me lo pongas. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo en especial en las niñas de 14 años, 15 años, sí prefiero utilizar métodos LARCs, nosotros los llamamos LARC, de larga duración, para que ellas estén más tranquilas y no estén pendientes y no estén pensando porque la verdad puede ser más fácil que se les olvide a esa edad, que no están tan pendientes, y creo que es una muy buena opción. Ahora te vengo otra pregunta también A ver. Me gustaría saber tu experiencia aplicando dispositivos intrauterinos, o sea, el DIU, en niñas que no hayan iniciado vida sexual. Yo personalmente ninguna experiencia, no tuvimos esos casos. En Argentina, las chicas que no han iniciado vida sexual y consultan por alguna patología, por ejemplo, de hipermenorrea, de sangrado muy abundante o de muchos cólicos realmente que les afecta su vida, que no pueden ir a la escuela, indicamos, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, el implante, pero DIU no he colocado en ese caso, en esas pacientes. Ok. Aquí fíjate que yo sí tengo un solo caso. Ajá. Y es muy importante porque la realidad es que los papás, ni los adolescentes o ni las adolescentes vienen con nosotras a ponerse un método anticonceptivo. Bueno, para empezar, no sé a qué edad sea la primera cita ginecológica en Argentina, pero en México es después del primer embarazo, después del segundo embarazo. Sí, de grandes. Mientras Digo, que lo estamos hablando sin juzgar, porque sí, aquí no juzgamos, al contrario, cuando llegan y no importa que haya pasado tiempo, bienvenidas a nuestros consultorios, pero es una realidad que por falta de información, por falta de tabús, donde aquí en México no puedes ir al ginecólogo, porque ir al ginecólogo para muchas personas eres promiscua, o solo las mujeres de tal van al ginecólogo, o el esposo no las deja ir. Entonces, o luego el ginecólogo le cuenta a la madre, porque también es el médico de la madre, de lo que fue a consultar la hija. Eso me lo comentaron mucho las pacientes. Sí, pues realmente la cultura, te digo, no sé si sea similar, pero aquí en México, por el machismo, por todo este tipo de cosas, las mujeres muy pocas van a consulta, y más sobre todo en lugares más alejados a la capital de México, ¿no? Entonces, a mí tengo la experiencia de un solo caso, sí, ¿no? De una adolescente que yo la vi desde los 13 años y tenía como mucha curiosidad por los métodos anticonceptivos. Ella entraba sola a consulta, la familia me tiene muchísima confianza. Luego platicamos un poco de los métodos anticonceptivos, pero me dijo, no, o sea, quiero información. Okay. Y llegó a los 14 años y me dijo, ya quiero ponerme el método anticonceptivo. Y le dije, pero ¿ya piensas iniciar vida sexual o ya iniciaste? Me dijo, no he iniciado. Le dije, entonces, esta es la parte en la que tiene que haber mucha complicidad con tu médica, tienes que tener mucha paciencia, porque en verdad sí fue algo más complicado. O sea, colocar el espejo vaginal en alguien que no ha iniciado vida sexual a los 14 años, que obviamente no podemos generalizar. O sea, sí he visto también niñas con una vagina más elástica, ¿no? Donde perfectamente bien cabe un espejo vaginal. Pero en el caso de ella muy específico me costó mucho poner el espejito, sí. Fue un poquito doloroso, pero ante todo yo siempre le preguntaba, ¿cómo vas? ¿Estamos bien? ¿Quieres que continúe? ¿Quieres que pare?
Para eso nosotros utilizamos como una analgesia, que nada más es como el óxido nitroso y oxígeno, como el gas de la risa. Sí. Y entonces se lo puse y entonces ella estaba como muy relajada, ya sabes, tranquila. Y entonces en cuanto yo lo puse, ya sabes, infiltramos el cuellito con la pinza de Posi, traccionamos un poquito, no le dolió. Le dolió cuando ya introduces el dispositivo, que es el típico que nosotros decimos, un pequeño cólico, pero te está doliendo, porque hay gente que se nos desmaya con el reflejo vasovagal cuando les ponemos el dispositivo. Sí. Y entonces, pues ella, sí hubo una queja. Le dije, ¿quieres que continúe? No, sí, adelante. O sea, ella estaba decidida a ponerse su método anticonceptivo. Muy bien. Y entonces se lo puse y que le hago el ultrasonido para corroborar que estaba bien colocado. ¿Y? No, me quedé así poquito del fondo uterino aquí para los que nos ven. El dispositivo tampoco es que tenga que estar pegando al fondo del útero, pero tampoco puede estar alejado. Entonces, el de ella sí me quedó un poquito alejado y entonces le dije, tengo que recolocarlo. Y entonces ella así de que, le dije, si no te lo recolocas, como no tuvieras método anticonceptivo, porque, claro. Porque era el de plata. Ah, ok. Era el de plata. Y entonces le dije, tengo que colocarlo nuevamente. ¿Quieres o lo dejamos para después? Dale. Vamos. Sí, listos. sí. Es que yo creo que la paciente no es que no tolera el dolor o que no está, o que no puede entender que algunos procedimientos duelen un poquito. La mastografía, la mamografía, un poquito pueden doler. Lo importante es explicarle a la paciente lo que va a ocurrir, explicarle que quizás vaya a doler un poquito, explicarle cómo son los pasos, preguntarle, ¿querés continuar? ¿No querés continuar? Me parece excelente esta historia. Bueno, y contanos el final. Sí, pues ya checamos con el ultrasonido, se lo puse perfectamente bien. Le dije, es muy importante tomar un analgésico por al menos una semana, diario, todos los días, para que el músculo liso se relaje, para que tú tengas ese antiinflamatorio, y hasta el día de hoy está todo perfectamente bien. Perfecto. Me encanta esta historia. Cuéntenos sus historias. ¿Cómo fue la primera vez que les pusieron su método? ¿A qué edad fue? Los métodos anticonceptivos, cómo lo eligieron, cuál fue el primero que eligieron, si se animaron a elegir un método de larga duración, DIU, implante, o si empezaron por otro de corta duración. Cuéntenos y déjennos ese mensajito en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio.